Vamos a presentar el montaje de la curva para tomar la curva del funcionamiento de un transistor JFET, en este caso la referencia la K30A, debido a que fue el que conseguimos en el mercado en este momento. Básicamente este transistor lo hemos simulado, ¿sí? Este se simuló con respecto a la referencia, la SK30A, pero resulta que como el Proteus no tiene la SK30A ni tampoco el K30, ¿cierto? Porque en realidad estos son el mismo. Utilizamos una referencia que se llama la 2N5454. ¿Por qué usamos esa? Porque esa trabaja con valores muy similares. Puede ser que no sea el mismo, pero es muy cercano, es totalmente cercano. Trabajan con la misma corriente IDDD, ¿cierto? Trabajan con los mismos niveles de tensión en la compuerta y incluso sus pines son iguales en el datasheet. La parte del drenaje, la fuente y la compuerta. Bueno, entonces básicamente explicamos acá, tenemos la alimentación, tenemos la tierra del circuito, tenemos una fuente, 5 voltios, ¿cierto? Como este tipo de transistor en el parte del laboratorio, son dos fuentes, uno que entra por la parte de la compuerta y el otro que entra por la parte del drenaje antes de la resistencia. Como vamos a ver, esta misma fuente nos sirve. Que vamos a tener limitaciones en la corriente, pero en este caso, como tenemos un amperio de corriente, tenemos la carga suficiente para repartir la cantidad de corriente necesaria para las dos fuentes utilizables para este transistor. ¿Listo? Entonces, como explicamos, esta fuente está funcionando como doble fuente, está conectada tanto en la compuerta como en la parte del drenaje. Entonces, ya explicando sus conexiones, este transistor es de canal P, ¿sí? Eso quiere decir que es un NPN. ¿Cómo funcionan los NPN? Pues los NPN, sencillamente, ellos cuando no son excitados, ¿cierto? O no tienen una señal de tensión en la compuerta que los pueda excitar, ellos permanecen abiertos. Quiere decir que no hay conducción entre sus pines en drenaje fuente. Ahora, la parte de cuando yo quiera excitarlo, por ejemplo, como ellos tienen una alta impedancia, si yo no lo mantengo ni en tierra, entonces él automáticamente su mínima impedancia hace que esté cerrado un poquitico. Esa mínima impedancia poquitica hace que él prenda. O bueno, la carga, si conecto en este caso una carga, marca una tensión pequeñita. Y si le conecto carga, pues va a marcar un poquitico más grande. Pero pues en realidad no es tanto porque su compuerta debería estar abierta. Solo se cierra un poquitico debido a su impedancia. Vamos a hacer una demostración de ese fenómeno y ahorita les muestro la demostración en cuanto a la parte del funcionamiento de la curva. Entonces, como pueden ver, acá no tenemos cierto. Vamos a mostrarle ese fenómeno de que automáticamente él está sin activación. Se supone que hay cero, ¿cierto? Está en cero. ¿Qué pasa? Si yo le pongo el LED no debería prender. Entonces vamos a poner que el lado positivo es este y el lado negativo del LED es este. Entonces ponemos acá y quitamos la parte de la tierra, porque vamos a reemplazar el cable que cierra tierra hacia el circuito. Entonces, esto simplemente se hace para demostrar que parte del funcionamiento. ¿Se da cuenta? Esto no quiere decir que el transistor sea canal P. No, señor. Esto simplemente está sucediendo un fenómeno de la alta impedancia de este tipo de transistores. En realidad en todos los JFET no pasa eso. Realmente este se considera un JFET totalmente inestable. Solo se utiliza en laboratorio, no tiene aplicabilidad en la industria. Es incluso hasta, digámoslo, como muy frágil de dañarse. Aparte que es un transistor hecho para potencia. Entonces podemos comprobar. ¿Cómo podemos comprobar de que es un canal N? Pues lo mandamos a tierra. ¿Por qué lo vamos a mandar a tierra? Miren, incluso con mi sola tierra él intenta apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él es canal N, con la tierra debería ser cerrado, ¿cierto? Si fuera canal P debería prenderse el LED. Entonces lo mandamos ahí y mire, comprobamos que es canal N. ¿Listo? Para que vean que sí es el fenómeno de la impedancia. Ahora, ya probando ese fenómeno, entonces vamos a desconectar acá para seguir hablando un poco sobre lo que es importante, es el laboratorio, que es la curva. Entonces, ya teniendo la curva, entonces el fenómeno, como hablábamos en los laboratorios, en cuarta y parte de las clases, este tipo de transistor que a medida de que va cerrando la compuerta, mayor tensión en la compuerta, ¿cierto? La corriente
la corriente se va haciendo más pequeñita, ¿cierto? La IDS, pero la tensión más grande. O sea, quiere decir que es inversa. La corriente en ID es inversa al voltaje D. ¿Listo? Quiere decir que son inversamente proporcionales. Por esto que se forma una curva. Cuando la corriente es máxima, el voltaje es mínimo. Cuando el voltaje es mínimo, la corriente es máxima. Entonces vamos ahora a comprobar el funcionamiento del transistor con el circuito original. Quitamos nuestro LED, vamos a montar esa tierra, ¿cierto? Montamos a tierra. Vamos a montar la conexión a la compuerta para activarlo, porque recuerde que es canal N, necesitamos activarlo con nuestra fuente 5 voltios. Tenemos las 5 voltios también por la otra parte de la fuente. Una sola fuente nos hace doble. Utilizamos una sola del mismo voltaje para poder garantizar la misma carga. Entonces, activamos. Vemos que el transistor está funcionando perfectamente. Entonces, hacemos los valores. Mire, perfectamente. Sumamos allá, está 0.40, 0.38. Eso nos marcó en la simulación. Marca 0.40, ¿por qué? Porque sería 0.40 menos 5 voltios que entra por la fuente, ¿cierto? Quedan 4.5, eso marca la resistencia de ese, el voltaje, 4.5, 4.40, 4.39, dependiendo. Porque uno es... Este transistor se calienta, aquí hay un error de diseño, en parte del laboratorio, porque él se calienta debido a que él debe tener una resistencia de protección. El laboratorio no la sugiere. Hay que poner una resistencia de entre los 220 ohmios a los 330 ohmios, debido a que pues, es una resistencia pequeña, ella protege, pero no impide el paso de la tensión necesaria, ¿cierto? Ahora, ¿por qué también él se calienta? Pues claro, porque como él es en la base tiene una impedancia alta, es lo que va es a pedir corriente, y como hay impedimento de corriente, él se satura en la base o en la compuerta, porque en este caso estamos hablando de un JFET, y se calientan, la corriente hace corriente. Entonces uno al poner la resistencia pues limita esa corriente, la aísla y hace que no se caliente. ¿Qué puede tener perjudicación esa resistencia en el caso del funcionamiento del circuito? Pues que de pronto los valores en la compuerta no va a ser el voltaje VGS. Hay que hacer el cálculo en la resistencia VGS y restar esa tensión con la fuente VGS, y tendríamos el valor real que le llega a la compuerta. ¿Listo? Solo cambiaría ese valor. El resto del comportamiento de la curva es similar. Ya tenemos esta parte, entonces podemos ver el funcionamiento. Vamos a hacer otro cálculo, ¿cierto? En qué parte digamos, bueno, acá tenemos una variación con los de 5 voltios. No podemos variar la fuente porque no tengo cómo variar la fuente en este momento. Tenemos una fuente fija, pero si yo bajo la tensión, automáticamente, ¿qué pasa con la tensión DS? Pues debe ir disminuyendo, porque el voltaje DS es directamente proporcional al voltaje VGS. Lo que es inversamente proporcional es la IDDS, y eso es de la ecuación de Shockley. Entonces esa corriente de Shockley, digámoslo así, se debe sacar por tabla, que es, en este caso es de 5 miliamperios, y la disminuyendo a fracciones proporcionales. En este caso la dividí de 0,5 en 0,5. Entonces sería primero 5 miliamperios, después 4.5 miliamperios, después 4 miliamperios, después 3.5 miliamperios, así sucesivamente hasta llegar a 0, para poder tener una mayor cantidad de datos. En este caso simplemente pues el laboratorio sugería 7 datos. Creo que eran muy pocos, porque debería exigir más para que la curva se note más. En este caso vemos que en el Excel claramente a veces que cuesta la curva, pero por la cantidad de datos que faltaron no se aprecia perfectamente la curva. Podemos ver que está funcionando perfectamente el circuito. Ahora vamos a pasar a la simulación. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya la simulación. Mire, pasamos a la simulación. Entonces vemos claramente que si utilizamos el 2N5454 debido a la referencia de Proteus. Es muy similar al K30A que utilizamos en el montaje. Vamos a ver primero. Se me olvidó decir en el montaje que en la parte del primer, digamos, de la parte de 1 del laboratorio, nuestro circuito de corte fueron 2 voltios. ¿Cómo se comprueban? Sencillo. Entonces vamos a ver, bueno, acá vemos que se funciona, ya aplicamos el funcionamiento en la vida real, tenemos las dos fuentes. Esta fuente era la misma fuente de 5 voltios que teníamos allá, solo que pues en la misma yo puedo repartirla, ¿no? Listo, aplicamos, encendemos y podemos ver claramente que son 2 voltios con 2 voltios de entrada.
Cuando VGS es igual a BDD, perdón, a BDS, ese es el punto de corte. Ahí es donde él va hasta ahora empezar a conducir. Antes de 2 voltios él no conduce. O sea que él tiene un diodo interno de 2 voltios. Muy fácil. ¿Listo? Esta resistencia la colocamos, digamos, aleatoria estándar. Pero pues a medida que va variando, él nos va dando una resistencia interna con respecto a la parte de S. En este caso sería la resistencia de S. ¿Listo? Ahí es donde nosotros podemos ver. Ahora, en este caso podemos ver que el voltaje de corte nunca se da. Porque a pesar de que yo baje aquí, yo puedo darle, por ejemplo, un valor de 2.5. Y si yo lo bajo a 2, él va a incrementar. Mire, va a incrementar, ¿cierto? En el caso va a incrementar. Entonces, cambiamos 2 voltios. Y mire, le damos simular. ¿Qué pasa? Subió, porque estaba en 2.75. ¿Se da cuenta? En 5.75. Entonces, aquí, cuando si utilizamos una fuente de voltaje de 12, nunca vamos a tener un punto de corte. Siempre el transistor va a estar activado, nunca él se va a desactivar. ¿Qué es recomendable? Bueno, en este caso diría uno, no, pues es bueno porque él nunca se va a desactivar, pero en el caso de este, es mejor porque aquí podemos apreciar todas las zonas de corte, perdón, todas las zonas de trabajo del JFET. Y es bueno porque ahí al hacer control como interruptor, yo puedo activarlo cuando quiera, puedo activar la carga cuando quiera, mientras que aquí nunca la va a poder desactivar, no voy a poder hacer ningún tipo de control. Entonces este circuito que está acá erróneo, no puedo utilizarlo, no es recomendable en ningún tipo de aplicaciones. Este es el recomendable con 5 voltios, no se satura, tenemos punto de corte, funcionalidad, ¿cierto? Como pueden ver, están funcionando los circuitos, ¿listo? Vamos a pasar a las plantillas. Acá podemos tener las curvas. Como les digo, esta curva no se alcanza a apreciar toda porque faltaron más datos en la parte del laboratorio por ofrecimiento. Lo mismo para el segundo, pero podemos dar que sí están dando las curvas. Mayor voltaje, mínima corriente. ¿Listo? Se cumple la teoría. Acá podemos tener las tablas de datos que mire, 440, que allá nos daban, más o menos daba 40, entonces serían 460. Sí, daban similares, ¿cierto? El BDS. Acá lo mismo. Obviamente no les probamos el físico 12 voltios porque no teníamos una fuente de acceso de 12 voltios, ¿vale? Pero pues en realidad si se cumple con el de 5 todos los valores calculados, en teoría estos se calculan de la misma forma, deben cumplirse. Bueno, ya teniendo todo claro los parámetros, espero que hayan entendido pues, el funcionamiento del JFET, un transistor muy utilizado en la industria, ¿cierto? Pues digamos no tan utilizado, es muy conocido porque fue el que dio la base a que saliera y existiera el que conocemos hoy, el MOSFET, que tiene más potencia. Ya pues eso sería todo por hoy. Nuestro grupo está comandado pues por Michael Vera y quienes habla Dani Lerma. Hasta luego, no siendo más.